Hola amigos, existen profecías específicas sobre tiempos exactos que debían cumplirse en la humanidad. Estos tiempos han acontecido de manera exacta y algunas otras profecías todavía esperan su culminación. Te invito a solicitar el curso de Daniel que habla sobre el libro de la Biblia del mismo nombre en el cual podrás conocer estas trascendentales profecías para la humanidad. Esperamos que junto al pastor Joel Sandoval disfrutes de un nuevo tema de la gran serie El Santuario. Bienvenidos a Tiempo de Paz. ¿Cómo están amigos? Es un gusto nuevamente de estar con ustedes, poder saludarles y compartir juntos este tiempo de paz, en donde sin duda alguna a través de la Biblia, las Santas Escrituras, poder descubrir aquellos mensajes maravillosos que Dios tiene para nuestra vida. Por lo tanto, te invito a que puedas tener tu Biblia junto a ti y que podamos descubrir aquel mensaje maravilloso, especialmente en el capítulo de hoy que nuestro Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Te invito entonces a que podamos inclinar el rostro y pedir una bendición especial por ti, por tu familia y por el momento que vamos a dedicar para estudiar la Biblia. Cariñoso Dios y Padre, gracias te damos por la bendición de estudiar tu palabra. En esta hora rogamos que tú nos acompañes, que nos bendigas y que el estudiar tu Biblia, tu palabra, nos motive a tomar aquellas decisiones valientes para poder ser, Señor, tus hijos haciendo tu santa y divina voluntad. Bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En los capítulos anteriores hemos estado hablando acerca del el juicio previo a la venida de Cristo, anunciado a través del sistema de los sacrificios, pero especialmente anunciado a través de aquella ceremonia anual llamada el Día de la Expiación. También hemos revisado que a través del libro de Daniel, este elemento profetizado o mostrado por el santuario es profetizado por el libro de Daniel. Es decir, hay una ubicación en el tiempo a través de la profecía. En el capítulo anterior estuvimos viendo que esto incluso también está señalado a través del libro de Apocalipsis. Nuevamente te invito a que juntos vayamos al capítulo 10 del libro de Apocalipsis, en donde veíamos que este ángel poderoso, maravilloso, con el arco iris sobre su cabeza, rodeado por una nube y con el rostro resplandeciente como el sol, estaba haciendo alusión o simbolizaba a Cristo Jesús. Una de también las partes del ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús en el santuario celestial. Pero esta vez veíamos que venía con un libro abierto. Por lo tanto, este libro en algún momento tuvo que haber sido cerrado. Y encontrábamos allí en el libro de Daniel, el capítulo 12, versículo 4, la orden que Gabriel, el arcángel Gabriel, le dio a Daniel el profeta. Y ahí le ordenaba a sellar la visión y cerrar el libro hasta el tiempo del fin, cuando la ciencia, es decir, la comprensión de las escrituras, comenzara a desarrollarse. Por lo tanto, vemos que el día de la expiación, Daniel capítulo 8, 14 y Apocalipsis capítulo 10 están íntimamente relacionados. Este libro abierto es el mismo libro, podemos decir, o el mismo contenido de Daniel capítulo 8, la profecía de tiempo de las 2300 tardes y mañana o 2300 años, el cual señalaba que el santuario sería purificado. En el capítulo 10, Cristo aparece con el libro abierto, es decir, con la oportunidad y la chance en el tiempo cuando se cumpliría esta profecía de comprender las escrituras, comprender especialmente las profecías, comprender aún más específicamente la profecía de los 2300 tardes y mañana o años. Uno de los elementos que también vimos en el capítulo anterior es que este anuncio trae un juramento.
Y esta visión dice el juramento que el tiempo no sería más. El tiempo aludido por Apocalipsis, el tiempo aludido o dicho por Cristo Jesús, juramentado por Cristo Jesús, es precisamente el tiempo de la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Es decir, que al terminar entonces esta profecía, o en la última etapa profética de ese tiempo, Cristo Jesús iba a permitir que aquella profecía de Daniel, que no era comprendida cabalmente, comenzara a entenderse. Pero se agrega un elemento más. Dios invita a Juan a experimentar, representando al pueblo de Dios como profeta, a experimentar una situación muy en particular. El versículo 8 del capítulo 10 de Apocalipsis dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Aquí la experiencia de Juan es la vivencia. Ve dónde está el ángel, es decir, Cristo Jesús. Ese ángel está representando a Jesús. La fuente de todo esto es Cristo Jesús. El origen de todo, es decir, el libro lo abre Cristo Jesús. Es decir, él permite que el profeta lo coma. Ve, toma y come. La palabra comer el libro significa comprenderlo, disfrutarlo. El profeta Jeremías escribió también y dice: fueron halladas tus palabras y las comí. Obviamente aquí no está hablando de algo literal, sino que la frase comer la palabra, comerse el libro, significa comprenderlo. Es como una comida espiritual y cognitiva. Y cuando hay una experiencia cognitiva, entonces hay también una experiencia espiritual. Porque Dios quiere que nuestra experiencia sea espiritual, pero también racional o cognitiva. Por lo tanto, aquí le dice que vaya al ángel que tome el libro. Y fui al ángel, dice Juan, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Mire qué interesante, y aquí hay un claro ejemplo de que siempre la Biblia parte de atrás para adelante, de los efectos a la causa. Es decir, le dice en primer lugar que iba a ser amargo el vientre, pero dulce en la boca. Nosotros vamos a invertir el orden por razones obvias, porque al comer, donde primero iba a estar era en la boca. Y en la boca iba a ser necesariamente dulce. Pero después de un tiempo llega el alimento en el estómago e iba a ser amargo. La palabra amargura, aquí no estás hablando tanto de sabor, sino de las consecuencias cuando un alimento cae mal en nuestro estómago, es decir, produce una enfermedad, produce un malestar, produce confusión, produce un daño incluso, pero que esta experiencia era necesaria. Entonces dice que él lo comió, fue dulce y amargó su vientre. Y termina esta experiencia de Juan diciéndole entonces, bueno, viene el acto de obediencia de Juan, verso 10, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La última parte da la impresión de que no tiene mucho que ver con el contexto, con la orden, con la experiencia que Juan estaba viviendo. Aludiendo al elemento profético, simbólico del libro de Apocalipsis, no necesariamente tenemos que extendernos en el tiempo del cual Juan estaba viviendo. Ya dijimos de que el capítulo 10, de acuerdo a Cristo Jesús, está haciendo alusión al momento previo, a los momentos previos de la culminación de la profecía de Daniel, que hablaba acerca de los 2300 años.
Es decir, algo tuvo que haber ocurrido aquí en la tierra. Ya mencionamos, de acuerdo al santuario terrenal, de que en el año 1844 ocurrió algo en el santuario celestial. Pero si ocurrió algo en el santuario celestial, entonces también tiene que necesariamente ocurrir algo en él aquí en la tierra. Por lo tanto, Apocalipsis capítulo 10 nos muestra el escenario aquí en la tierra. Daniel capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9 nos mostraron qué ocurrió en el cielo, especialmente el capítulo 7. Si tú te acuerdas, estaba Daniel mirando y fueron puestos tronos y se acerca uno como el Hijo del Hombre y ahí hay una escena de juicio y nosotros dijimos que en el año 1844, de acuerdo a la profecía, el santuario celestial iba a ser purificado, comenzó a ser purificado a través de un juicio previo a la venida de Jesús. Pero Apocalipsis capítulo 10 nos está mostrando lo que ocurrió aquí en la tierra. Y fue precisamente antes de 1844 cuando en las iglesias protestantes, en el mundo evangélico cristiano de Norteamérica, comenzó un mensaje a ser predicado. Un mensaje precisamente extraído del libro de Daniel. ¿Y sabes qué? Para ser más específico aún, se predicaba acerca de la profecía de tiempo de las 2300 tardes y mañanas. Uno de los predicadores más destacados fue llamado Guillermo Miller. Guillermo Miller antiguamente no tenía la tecnología que hoy en día, con grandes pantallas, pero él tenía unas pancartas en donde comenzaba a enseñarle a las iglesias metodistas, anglicanas, bautistas, a todo el mundo cristiano, acerca de la inminente venida de Cristo Jesús. Había algo en el mensaje de Guillermo Miller que era verdad, y era precisamente el factor de tiempo. Él había comprendido, es decir, es el acto de ir al ángel de Apocalipsis capítulo 10, de tomar un libro que ya está abierto, es decir, que el dueño, que el propietario lo abre. El único que es capaz de abrir un rollo que antiguamente era sellado era el destinatario, el propietario. Por lo tanto, aquí es Cristo Jesús, la revelación máxima de Dios, que permite que esta revelación profética sea entendida. Y uno de los elementos importantes que Guillermo Miller comprendió fue el factor de tiempo. Al llegar a la fecha del 22 de octubre del año 1844. Pero hubo un elemento que aún estaba en proceso de ser comprendido y era precisamente el evento que estaba ocurriendo en ese año. Como ya mencionamos, de acuerdo a la interpretación bíblica, el evento que en el año 1844 estaba ocurriendo era que Cristo tomaba las vestiduras sumos sacerdotales y comenzaba a actuar y a ministrar en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Comenzaba el día del juicio, el día del perdón. Ese era el evento que tenía que ser comprendido. Pero Guillermo Miller, al leer Daniel 8:14 y el santuario sería purificado, él comprendió que el santuario a purificar era la tierra y la forma era a través de la segunda venida de Cristo, a través de esta destrucción que ocurrirá cuando Cristo venga de este planeta. Y él entendió entonces que esa iba a ser la erradicación del pecado y por lo tanto la purificación del santuario o de esta tierra. Y fue así que comenzó alrededor del año 1830, 1840, después de Cristo, comenzó a predicarse acerca de la venida de Cristo Jesús. Y previo al año 1844 ya no era simplemente un grupo pequeño, sino que eran muchas personas de distintas iglesias y congregaciones cristianas, evangélicas, que habían escuchado y aceptado el mensaje de Guillermo Miller, que dicho de paso, en este momento de la historia ya se llamaba el grupo de los Milleritas. Entonces llegó el día señalado por la profecía, aquel mes de octubre del año 1844. El mensaje era tan maravilloso de la venida de Jesús que muchos de ellos vendían todo lo que tenían para que
para poder imprimir, duplicar y dar todo para que este mensaje fuera predicado. Aquellos que tenían algún conflicto con su vecino iban y lo arreglaban. Aquellos que tenían algún tipo de deuda iban y se entregaban a las cárceles pidiendo perdón porque Jesús iba a volver en el año 1844, de acuerdo a la interpretación de Guillermo Miller. Por lo tanto, ellos querían estar a cuentas con Dios para no perder su salvación. ¿Saben ustedes que fue como una miel en la boca? Era algo realmente maravilloso creer que Cristo vendría en el año 1844. Llegó el día, llegó la noche de ese día y precisamente Jesús no volvió, obviamente, en el año 1844. Y fue en un estudio acucioso, fue a través de volver a las Escrituras que el Señor Jesús les mostró que el santuario es la llave para develar el misterio de la profecía de 1844. Y cuando volvieron al santuario a estudiar la doctrina bíblica del santuario, ese grupo de personas se dio cuenta de que el tiempo estaba correcto, pero el evento estaba equivocado. El evento que señalaba la Biblia era el inicio de un juicio celestial previo a la venida de Jesús, no la segunda venida de Cristo. Obviamente a través de este chasco, de este desencantamiento, hubo una amargura en el vientre. Muchos apostataron de la fe. Otros siguieron poniendo fechas para la venida de Jesús. Otros dijeron que Jesús efectivamente había vuelto, pero de forma espiritual, y prácticamente se transformaron en religiones espirituales o espiritistas incluso. Pero hubo un grupo muy pequeño de personas que eran sus raíces, eran del metodismo, eran bautistas, eran anglicanos, wesleyanos, etcétera, y saben que ellos hicieron una cosa, volvieron a las Escrituras. Y ese movimiento dijeron, no, Cristo no vino ahora, sino que Cristo va a volver próximamente, porque creían que Jesús iba a volver. Entonces, este movimiento, que ya no se llamaba Millerita, porque no siguió a Miller, sino que siguió a la Biblia, entonces dijeron, aquí la palabra de Dios habla del advenimiento de Jesús. Por lo tanto, ese grupo de personas comenzaron a llamarse como un movimiento adventista, porque adventista significa los que aguardan el advenimiento de Jesús. Al volver a las Escrituras, se encontraron que después de esta experiencia, dulce en la boca, pero amarga en el vientre, en el versículo 11, es decir, el último versículo del capítulo 10, dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir, ese pequeño grupo que volvió a la Biblia tenía que volver a predicar. ¿Qué iba a predicar? Acerca de lo que había ocurrido en 1844. Tenía que volver a predicar, tenía que volver a anunciar de que Cristo está haciendo una obra en nuestro favor a partir de 1844 y un ministerio que va desde ese año hasta cuando Cristo vuelva. Pero ¿para quiénes? El día del juicio es para aquellos, el día del perdón, aquellos que han aceptado a Jesús en su corazón. Para que cuando Cristo venga y esté esta sentencia favorable para sus hijos, entonces sea el resultado de todo un ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús en el juicio previo a la venida de Él. Por lo tanto, queridos amigos, podemos perfectamente decir que este pequeño grupo después fue creciendo, estudiando las Escrituras, orando, siendo guiado por Dios. Y en el año 1863, imagina, esto ocurrió en 1844, y en el año 1863 ese grupo, ese movimiento pasó a llamarse Iglesia Adventista del Séptimo Día, siendo una de sus pilares en aquellos años fundamentales la creencia del ministerio, la creencia bíblica del ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial. Queridos amigos, ¿recuerdas tú cuando fuiste a inscribir a tu hijo al registro civil o a esa oficina gubernamental? Estamos en el hospital o en la clínica y el doctor emite un certificado de nacimiento provisorio,
pero tú tienes que ir como padre o como madre, tienes que ir a esta oficina en donde con lo que acredita el médico de que efectivamente nació tu hijo, entonces ahora tiene que estar registrado en un sistema gubernamental en donde tiene un DNI, un RUT o un CPF y tiene un rol, un número de identificación personalizada. Y como resultado de esa operación, la persona que está ahí en el escritorio emite un certificado o un acta de nacimiento. El capítulo 10 de Apocalipsis es el acta de nacimiento de la iglesia cristiana de Dios, de la iglesia verdadera de Dios, la iglesia adventista del séptimo día, porque ningún otro movimiento, ahora, imagina que este movimiento era compuesto por personas de diferentes religiones, que sintieron la necesidad de volver a la Biblia, que sintieron la necesidad de permitir que el Espíritu Santo guiara sus pasos. Pero no fue fácil, porque la Biblia, imagina, ya en el primer siglo, Cristo Jesús fue tanta su misericordia que permitió que a través de la experiencia del profeta Juan, ellos vivieran lo que tuvieron que vivir. Dulce, un mensaje de proclamación dulce, pero que después fue una amargura, fue un chasco. Pero Dios le dice, es necesario que te levantes y que vuelvas a predicar. ¿Y qué iba a predicar? Acerca de la verdad del ministerio de Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote. Por lo tanto, querido amigo, podemos decir entonces que el acta de nacimiento de la Iglesia Adventista el séptimo día, porque de ese pequeño grupo que yo te mencioné, en el año 1863 se oficializa y comienza la Iglesia Adventista el séptimo día, con único propósito. ¿Sabes cuál es? Predicar acerca de Cristo y de su obra. Predicar acerca de la persona y de la obra o ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Las profecías así lo anunciaron. Las profecías así lo hablaron, que Cristo Jesús, si bien viene pronto, hoy está realizando un ministerio en tu favor y en mi favor. Por lo tanto, es Cristo que hoy también viene a nuestra vida y viene con un mensaje abierto para que tú y yo lo podamos comprender. Es un mensaje bíblico, no es palabra humana, es la palabra de Dios. Y yo te quiero invitar a que si es así el deseo de tu corazón, hoy tú puedas aceptar a Cristo Jesús como aquel Dios poderoso que guía nuestra vida en medio de conflictos y aflicciones. Y si tal vez tú estás pasando por algo que fue dulce, pero ahora está amargando tu vientre, tú piensa, Cristo también lo consideró para su iglesia, pero no la abandonó. No por el hecho de interpretar erradamente una profecía, Dios abandonó a su iglesia, sino que Dios al contrario lo profetizó, lo anticipó. Esto es lo que iba a ocurrir. Y esto tenía que ocurrir, ¿sabes por qué? Porque era necesario que hoy en día se hablara, se predicara de Cristo Jesús en el santuario celestial. Yo no sé si tú antes habías escuchado acerca del santuario, pero es un privilegio, porque hoy Cristo está con la Biblia abierta para que tú abras tu corazón y puedas aceptarlo como Dios y como Señor. Si es así, te invito a que oremos junto a nuestro Dios. Querido Padre, buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu iglesia, porque podemos, Señor, abrir las Escrituras y dejar que la Biblia se interprete a sí misma y permitir, Señor, que tú nos hables claramente a nuestro corazón de que esta experiencia que sufrió o vivió la iglesia o movimiento adventista estaba anticipado por ti, guiado por ti, para que sea necesario que hoy en día, Señor, hablemos del santuario, pero especialmente nos enfoquemos en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Bendice a nuestros amigos, Señor, para que juntos abramos nuestro corazón a las verdades, pero a la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por el cual en esta hora oramos, para el perdón de nuestros pecados y para nuestra salvación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Espero que este tema haya sido de tu agrado y que te ayude a conocer más del infinito amor y misericordia de Dios. Hoy tenemos un material exclusivo para ti. Se trata de la revista de Daniel, una guía de estudio que te ayudará a entender las profecías del tiempo del fin y a prepararte para los últimos eventos de la historia.
Puedes obtenerla gratuitamente llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribiéndonos a esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue en nuestra sintonía. Somos Nuevo Tiempo, canal de esperanza.